digamos, miradas que no son las mismas respecto a cómo avanzar. Y yo tengo una opinión respecto a cómo avanzar. Creo que lo primero que tenemos que lograr es garantizar la autonomía administrativa financiera con responsabilidad fiscal, que se empezó a tramitar, pero se trabó por el caso convenios. Correcto. Entonces, se quedó el proyecto presentado, pero cuando pasó todo este tema, fue como la excusa perfecta para una vez más decir no. Para trabarlo, claro. No, para trabarlo, porque siempre que hay resistencia. Segundo, hay una discusión, tenemos una discusión respecto a cuál va a ser la competencia de los gobernadores. Algunos lo que quieren es que se eliminen los delegados y que de alguna manera el gobernador sea el que coordina al gobierno central en la región. Yo no soy partidaria de ese modelo, porque creo que nos hace como que nadie va a ser responsable, porque las políticas van a estar en el gobierno central, las va a coordinar el gobierno regional, y quién es responsable al final, y si uno es de un lado y otro es del otro lado, ahí queda la tendalada. No, y al final el Ministerio del Interior queda sin posibilidad de bajada regional. Entonces, la opinión que yo tengo, y voy a buscar construir un acuerdo en torno a eso, es que tenemos que traspasar desde el gobierno central al gobierno regional varias áreas de la política pública que estarían mejor gestionadas ahí. Por ejemplo, yo creo que la más evidente es todo el tema de desarrollo productivo. Todo el trabajo con los actores económicos para llevar adelante los proyectos, las iniciativas, los instrumentos de fomento, la coordinación, la mirada estratégica también de cómo eso se relaciona con la planificación territorial. Ese sería un segundo tema, la planificación territorial. Cómo se organiza en el territorio la vivienda, las actividades no deseadas, las actividades económicas, todo el tema de las quebradas y cómo vamos a administrar los recursos hídricos, que es algo bien complejo. Tercer elemento, la administración de servicios que tienen un componente fuertemente regional. Por ejemplo, la organización del transporte público, la organización del tránsito, la administración de los parques urbanos. Hoy día hay parques urbanos que se administran desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Yo soy partidaria de traspasar la administración de parques urbanos a los gobiernos regionales. La actividad del turismo también es bueno administrarla desde el nivel regional. Entonces, en todas esas áreas yo soy partidaria de que competencias que hoy día están en el gobierno central pasen al gobierno regional y se administren desde ahí. Y en tercer lugar, soy partidaria de algo que es medio refaloso, pero es fundamental, que hay que tener buenos instrumentos para coordinar los tres niveles, el local, el regional y el central. Porque, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una actividad, les voy a decir, el hidrógeno verde. Queremos promover el hidrógeno verde en Chile. Claro. Entonces, ahí hay que hacer una cosa en conjunto. Algunos van a poner una parte, otros van a poner otra, y tiene que haber mecanismos para coordinarse de mediano plazo, que no sea solo con la autoridad de turno, sino que queden compromisos, como tipo los convenios de programación, pero eso fortalecerlo con más instrumentos que permitan tener una planificación conjunta de temas que son de interés para la comunidad regional. Bueno, precandidata, yo quisiese preguntarle un poco sobre la educación pública. Atacama ha sido un epicentro de la crisis y una de las crisis más prolongadas en educación pública durante este gobierno, y bueno, es algo que también se ha arrastrado durante gobiernos anteriores. Yo quisiese preguntarle por las lecciones que usted saca sobre este episodio y quizás alguna propuesta para evitar esto en otras regiones con la implementación de los SLEP y todo el escenario actual que tenemos de infraestructura en la región. Lo que sucedió aquí en Atacama es muy lamentable y yo creo que es muy doloroso también, porque los SLEP es un cambio en la institucionalidad de la educación pública que se hizo para mejorarla en la educación pública, para que funcione mejor. Y en general a nivel nacional eso se ha logrado. O sea, los colegios que están dependiendo de los SLEP han tenido mejores resultados que los colegios municipales. Se recuperaron mejor que de la pandemia, no solo que los colegios municipales, se recuperaron más rápido que todo el sistema, también que los particulares subvencionados. Tuvieron mejor capacidad también de llevar de vuelta a los niños a clases, porque había un tema de ausentismo bien grave al terminar la pandemia. Pero ese promedio no es lo que se ha vivido acá. Y para Atacama no es ningún consuelo decir, en el promedio han dado mejor, porque aquí no han dado mejor. O sea, aquí hubo una experiencia que es compleja, que generó un conflicto muy grave, que además se tradujo en pérdidas de clases por un paro prolongado, y que todos conocimos cuáles eran las razones de los reclamos y eran todas muy fundadas. O sea, que había un problema de rezago con la infraestructura tremendo, que todavía no se ha terminado de resolver tampoco, aunque hay varios proyectos en curso para eso, pero aquí había una carencia, un déficit con la infraestructura grande, hubo problemas de gestión. O
sea, se instalaron personas a cargo del SLEP en un primer momento que, en fin, tuvieron dificultades, cometieron errores y la gestión no anduvo bien. Entonces, claramente tenemos una temática regional que se ha ido corrigiendo y que hay que profundizar para que aquí estén en el nivel de lo que ha ido pasando con los SLEP. Pero además los SLEP como sistema tienen algunos problemas generales que hay que resolver. Por ejemplo, todo este traspaso que se está haciendo de la situación financiera, en muchos lugares la situación financiera es muy deficitaria desde los municipios. Y eso está generando varios problemas en la partida, digamos, de los nuevos servicios. Segundo problema que hay, que también es bien, digamos, contraintuitivo, que como los municipios son corporaciones autónomas que trabajan en muchos temas, no tienen la restricción que tienen los servicios públicos, que solo pueden trabajar en su área de especialidad. Entonces, cuando el colegio dependía del municipio, el municipio podía hacer actividades de la comunidad, podía hacer actividades culturales o deportivas para más actores que los niños del colegio. Hoy día con los SLEP eso está restringido. Y eso no es bueno, porque la escuela no solo es un lugar donde se hacen clases, es un foco cultural, deportivo, comunitario, que puede prestar muchos otros servicios. Entonces eso también tenemos que corregirlo en los SLEP. Hay varias medidas que están bastante claras que hay que mejorar en este sistema, pero yo invitaría a mejorarlo y no a volver atrás. Porque por algo estuvimos tantos años buscando una institucionalidad mejor que la institucionalidad municipal. Entonces yo no soy partidaria de retroceder, sí de corregir, de mejorar, de potenciar, y especialmente de lo que más soy partidaria y que vamos a impulsar en mi gobierno, es que vamos a tener un sistema en alianza con las escuelas de acompañamiento para los niños y los jóvenes después del horario escolar. Porque en esas horas es donde se están provocando los mayores problemas. Niños que están muy solos, niños que llegan con la llave a la casa y se quedan todo el día encerrados con el teléfono, o peor, están en la calle expuestos al narco. Muchas veces, la mayoría de las veces no tienen hermanos, hoy día las familias son muy chiquititas. Entonces, en esos horarios tenemos que tener un acompañamiento si queremos sacar a los chicos de los mayores riesgos y que crezcan más sanitos, más acompañados, y no en esta situación que tenemos hoy día de una infancia y una juventud que está viviendo mucha precariedad emocional y social por su entorno, que es riesgoso y que no tiene acompañamiento. Claro. Precandidata, pasando a otro tema que tiene que ver mucho con el tema productivo, la región de Atacama se vio fuertemente sacudida con el cierre de la Fundición Paipote de ENAMI. ¿Cuál es su visión respecto de la recuperación de las fuentes laborales producto de ese cierre? Sí. Bueno, creo que aquí lo de ENAMI fue un golpe bien grande. Todos sabemos el simbolismo que tiene Paipote en la región y que tiene la actividad minera históricamente y la pequeña minería. O sea, la pequeña minería es una tradición muy fuerte de esta zona, y en eso ENAMI es como su gran articulador. ENAMI es una empresa en el mundo vista como una experiencia única, que permite que los pequeños mineros tengan donde llevar su material y que se procese industrialmente. Y lamentablemente pasaron muchos años en que ENAMI estaba acumulando una crisis, y los números lo mostraban y esto no se enfrentó. O sea, lejos de enfrentarse, se fue profundizando el último tiempo durante el gobierno anterior, y llegó un punto en que hubo que tomar una medida ya de emergencia, porque la empresa estaba en un punto que ya no era sostenible. Sin embargo, esa medida de emergencia debiera ser solamente la transición a un momento distinto en que potenciemos ENAMI con la nueva fundición. Y potenciarlo no es solamente traer una fundición que reemplace a Paipote, sino que una fundición que sea de otro estándar, que tenga capacidades mayores e impactos menores, que será otra problemática que había aquí, ¿no? Los temas ambientales ligados a Paipote, sí, y a la comunidad. Las emisiones, que por ser una planta muy antigua y que además que tampoco ENAMI había hecho grandes inversiones por toda esta situación financiera, estaba fuera de lo que uno espera de un estándar para una fundición moderna de un país minero que quiere ser en esto ejemplo, ¿no? Entonces yo sé el dolor que esto ha traído, sé que la empresa ha llevado adelante una serie de medidas para amortiguar este impacto, pero creo que la apuesta principal y el compromiso con el que yo aquí me quiero cuadrar es de sacar adelante el nuevo proyecto, sacarlo con la mayor urgencia y potenciar el rol de ENAMI, porque la minería en Chile tiene para rato y no va a ser solo gran minería. Esta tradición de pequeña minería hay que modernizarla, hay que darle condiciones de seguridad, hay que meterla en los mercados mundiales, y ENAMI para eso es fundamental. En ese mismo sentido, candidata, a mí me gustaría
preguntarle sobre el déficit hídrico. Somos una de las regiones que más problemas tienen con el acceso al agua, entonces quisiese preguntarle sobre la justicia territorial, porque claro, hay que buscar esta compatibilidad entre que las mineras tengan acceso al agua, pero también para la población. No sé si tiene alguna propuesta con respecto a aquello. Sí, bueno, sucede justamente que nuestros territorios que tienen más potencial minero son los territorios que tienen más crisis hídrica. Y la minería es una actividad intensiva en uso de agua. Entonces nos vemos en todos esos lugares en una situación crítica, que la minería requiere agua, no hay agua para la minería, menos para el consumo humano, porque la magnitud que consume la minería es mucho mayor que el consumo humano. Entonces, claramente, en un momento de restricción, la prioridad es siempre el consumo humano. O sea, eso no creo que nadie lo puede poner en discusión. Pero como no queremos en Chile estar sometidos a racionamiento, no queremos que siga aumentando el problema de los camiones aljibe, porque en lugar de ir disminuyendo, va aumentando. Como cada vez hay más lugares que utilizan pozos y esos pozos se van secando, recurren al camión aljibe. Y como no queremos tampoco que el día de mañana una actividad tan importante para la economía se vea limitada como la minería por la ausencia de agua, entonces aquí hay que tener una línea estratégica de trabajo para resolver este problema. ¿Cuál debería ser esa línea estratégica? En primer lugar, tener políticas más articuladas, mucho más modernas. Eso requiere hacer una mirada en nuestra institucionalidad. Con lo importante que es el agua, con el volumen de la crisis que tenemos, nosotros no tenemos en el Estado un organismo encargado de este tema. Tenemos una multiplicidad de oficinas que están distribuidas en distintas partes. Hace tiempo venimos hablando de esto, lo conversábamos también con la actual ministra, en la época que yo estaba en el gabinete. Lo bueno que sería tener una autoridad del agua, que lleve todas las facultades que están dispersas entre obras públicas, el Ministerio de Agricultura, también cosas que se hacen a través de inversiones de infraestructura que se hacen con privados desde economía. Esas cosas se podrían coordinar y trabajar de manera conjunta. Segundo, tenemos que hacer, ¿se acuerdan que yo les hablaba recién de estas líneas de trabajo integradas? Sí. Una línea tiene que ser el tema de recursos hídricos. Y ahí el tema de tener proyectos de desaladoras integrados. Porque por mucho tiempo en Chile se estuvieron haciendo desaladoras, pero las hacía una empresa. Y lo que hay que hacer es desaladoras multipropósito, que sirvan a varias empresas, que sirvan a la población, que sirvan a la agricultura, que tengan participación público-privada, proyectos de otra envergadura que requieren colaboración y articulación, pero ese es el desafío del próximo Estado, un Estado que colabora con los distintos niveles, colabora con el sector privado, colabora con el municipio y puede sacar proyectos que tengan esta naturaleza. Y en el intertanto, lo que tú mencionabas recién, la justicia es lo fundamental. Mientras haya escasez, lo que hay que hacer es subsidiar en los lugares donde no hay agua para que el costo no le impida a la familia acceder a un recurso tan básico y para que en la escasez se priorice siempre las personas y los productores más, digamos, más precarios, que tienen menos posibilidad de resolver solos este problema. La minería tiene siempre mucho más espalda. Claro, por cierto que sí. A esta hora estamos conversando junto con la precandidata Carolina Toá a través de esta transmisión que hacemos en Diario Chañarcillo y Radio Madero para toda la región de Atacama y para el norte del país. Precandidata, la región de Atacama se vio bastante deprimida en términos económicos y laborales con la excesiva tramitación de permisos sectoriales, lo que vulgarmente hemos conocido como permisología. Si usted fuese electa presidenta de la República, ¿habría mecanismos como para disminuir o mitigar el exceso de trámites, el exceso de permisología para los proyectos de inversión en la región? Sí. Este problema de la permisología, que se ha hablado mucho últimamente, hasta se le puso un nombre, esta palabra se le creó una categoría universitaria tan poética de la permisología. Bueno, la verdad es que hemos hablado mucho de eso y de cómo se ven afectados los grandes proyectos de inversión, y está bien que lo hablemos porque es grave. O sea, proyectos de inversión son los que mueven la mayor posibilidad de nuevas iniciativas económicas, y de ahí la economía chilena, en fin, tiene que hacer una apuesta muy grande en la inversión. Pero la verdad es que los problemas de la permisología no afectan solamente a las grandes empresas, afectan también a las pequeñas, a los locatarios, afectan al mismo Estado. Cuando el Estado quiere hacer un proyecto, sacar adelante una compra, por ejemplo, yo en la época que era ministra, comprar equipamiento para las policías, o sea, los trámites, las vueltas, las autorizaciones, las revisiones, es una cosa de meses, a veces años, para cosas que son urgentes. Y lo que esto afecta también a instituciones que no son del gobierno, pero son públicas, por ejemplo, las universidades estatales. Las universidades estatales, por el hecho de ser estatales, están sometidas a una serie de requisitos, trámites, que les hace muy engorroso, y como ellas tienen
competencia. Entonces, cuando hay un proyecto, por ejemplo, de investigación o una colaboración con un proyecto científico o un proyecto empresarial, para una empresa del Estado llegar y participar es muy difícil, tiene que pasar por trámite, exigencia, tomas de razón que le hacen mucho más difícil. Entonces, tenemos que meternos en este tema de los trámites en el Estado de manera integral. Una de las cosas que tengo previsto hacer es que al iniciar el mandato vamos a hacer una solicitud de delegación de facultades al Congreso, que consiste en que el Parlamento te autoriza a legislar en ciertas materias en tiempos breves, en cosas bien específicas que es necesario corregir para simplificar una serie de procesos que hoy día traban muchas cosas: la gran inversión, la pequeña inversión, las políticas públicas, la implementación de las leyes, las universidades privadas. Segundo, todo este proyecto de permisología que está avanzando, que yo creo que es muy importante que se apruebe, lo vamos a complementar con otras iniciativas. Por ejemplo, instaurar un mecanismo de tratamiento diferenciado para los proyectos estratégicos o que están ligados a la descarbonización. Proyectos que el país necesita tramitar rápido porque son fundamentales para nuestra economía y porque en sí mismos son beneficiosos para el medio ambiente. Entonces, tener una oficina especial que los trabaje, que tenga un fast track y que los permita acortar mucho. Queremos acortar la mitad el tiempo de trámite, digamos, de ese tipo de proyectos. Segundo, vamos a instaurar algunos cambios adicionales, por ejemplo, que la participación ciudadana en los proyectos de inversión sea temprana, se haga al inicio, cuando está la idea del proyecto recién, de manera que la formulación del proyecto lleve incluida las observaciones de la comunidad. Eso va a implicar mayor impacto de la participación y a la vez menos tiempos y menos demoras, porque lo que pasa hoy es que se formula el proyecto y ya se hizo todo ese trabajo y después vienen las observaciones. Exacto. Sí. Segundo, vamos a establecer un mecanismo para definir el área de influencia de un proyecto desde el primer momento, porque ahora lo que pasa es que se va cambiando el área de influencia y eso hace que se tenga que volver atrás a mitad de camino. Tercero, vamos a establecer un mecanismo por el cual la participación de actores que no están en el área de influencia tenga que estar acreditada en el sentido de quién es la institución, quién la financia y a qué intereses responde. Porque lo que pasa... Uy, 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 uy.